Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre el tema de construcción sostenible y cómo este afecta al medio ambiente. Para entrar un poquito en este tema, tenemos que saber la definición de construcción sostenible. Eso se puede sustentar como todo aquello que se toma en cuenta para un uso responsable, teniendo en cuenta el respeto y el compromiso en referencia al medio ambiente, lo que en términos generales representa el término como una herramienta para el cuidado ambiental. Para poder abarcar un poco en este tema, tenemos que definir el concepto que no solamente abarca los edificios propiamente, sino que configura un medio por el cual se beneficia un entorno y cómo esta sociedad cuida nuestros recursos. Como es de conocimiento público, quizás el poder cambiar la forma de pensar una sociedad en términos de una construcción sostenible es complicado, ya que para ello debe romperse la mala praxis adquiridos mediante el transcurso de los años, mediante los siglos, en el cual no se ha priorizado el cuidado ambiental, en el cual se han explotado los recursos naturales y cómo estos se han visto afectados por el mal uso de la mano del hombre. Esto se puede resolver a cambio de cambiando la mentalidad de la industria y el desarrollo económico que estas empresas, personas utilizan. Entonces, se debe priorizar también como manera de arreglar esta situación el reciclaje, el reuso y la recuperación de los materiales extraídos. En términos de la construcción sostenible, relacionados con la arquitectura y también relacionados a la ingeniería, este es un medio afín el cual está envuelto en todo este proceso. Todo esto está relacionado entre sí porque la ocupación indiscriminada del espacio, gracias al incremento de la demografía alrededor del mundo, agota los recursos. Entonces, esto quiere decir que hay mucha demanda. Gracias al incremento de la demografía, los recursos se agotan, destruyen los paisajes, además aumenta la vulnerabilidad de nuestros asentamientos humanos. Todo esto que hemos hablado hasta este punto será expuesto con mayor detalle en el desarrollo del tema, así como también precisar los requisitos y objetivos de la construcción sostenible, además de explicar las técnicas, herramientas que existen para entender mayormente cómo desarrollar una construcción sostenible. Ahora bien, para una solución que podemos encontrar para reducir el impacto de la mala praxis que tienen algunas empresas, algunas personas, explicaremos esto en el siguiente punto. Para minimizar el impacto ambiental relacionado con la construcción, se pueden implementar algunas soluciones que disminuyan de manera equilibrada los efectos negativos que causan los materiales, los gastos de energía innecesarios que se utilizan para producirlos e instalarlos, además de los residuos que se generan cuando se fabrican. Y lo más perjudicial de todo esto es la contaminación directa o indirecta que manifiestan algunas de estas soluciones que pueden ser el reuso, ya que reutilizar los edificios que existen cuando se realizan grandes reformas, demoliciones, pero teniendo en cuenta que deben existir elementos que garanticen un óptimo desarrollo de la construcción sostenible, como puede ser la cimentación, la cubierta, los suelos elevados. Ahora bien, reciclar
recuperar los residuos generados como causas de la construcción, como la madera, el asfalto, el papel, el cartón, la elección adecuada de los materiales para que sean recuperados de la construcción, como la madera, las tejas, el ladrillo, etc. Elegir materiales de origen local que tengan cercanía con el área de la construcción para minimizar los gastos en transporte. Ahora, con esto lo que queremos decir es que a nosotros al ahorrar, por ejemplo, dinero o el capital en inversión, como en transporte, en importación de productos de fuera, esto a la empresa le va a dar mayor ingresos, mayor flujo de dinero, y lo cual no van a querer construir de una manera ilegal y perjudicar el medio ambiente. Otro tema que podemos solucionar es el uso eficiente de la energía. Algunos edificios ya podemos ver que en la actualidad utilizan la protección contra la radiación solar. Muchos de estos edificios emplean la luz natural, utilizan energía renovable e instalaciones de controles. Ahora, algunos consejos que les podemos brindar mediante esta investigación que ha hecho mi grupo es para una casa ecológica, un departamento, una empresa, un edificio. Lo que podemos nosotros aconsejarles es el correcto uso de la vivienda en términos de construcción. Evitar zonas industriales en gran cantidad de contaminación, tanto atmosférica como sonora. Y esto como objetivo es realizar un estudio geobiológico de un terreno antes de iniciar el proceso de construcción de una vivienda. Entonces, esto quiere decir ver en dónde estamos rompiendo, en qué suelos. Revisar que exista un amplio campo de vegetación a los alrededores para no perjudicar a nuestras plantas, los árboles, ya que todo esto beneficiará en un futuro la construcción sostenible. Ahora bien, si queremos nosotros desarrollar un futuro sostenible, como veníamos mencionándolo antes, otra solución sería que en cuanto a la materia prima, es preferible utilizar materiales que sean los más naturales posibles, evitar los materiales tóxicos, también los materiales radiactivos que causan gases contaminantes en el medio ambiente. Tener en cuenta que el ahorro energético, por ejemplo, hacer un correcto uso de la electricidad, del gas, del agua, ya que todo esto suma para que el medio ambiente merezca que las personas que lo habiten pongan de su parte para no causar una extinción masiva. Lo que también tenemos que precisar es el efecto que tiene la construcción, esa construcción como causa del cambio climático. Nosotros al investigar podemos decir que según algunos estudios comprobados se afirma que el 40% de efectos de gas invernadero, lo que podemos llamarlo GEI, están relacionados a la construcción sostenible, obviamente ineficientes y con poco cuidado en dirección al medio ambiente, lo cual es un porcentaje que a nosotros como sociedad debe preocuparnos y que es sumamente importante, comprometedor para las personas encargadas de realizar estas actividades, así como también es una cifra alarmante y desconcierta a las actividades eficientes que buscan promover el cuidado del medio ambiente. Con esto quiero decir, hay empresas que sí se preocupan por el cuidado del ambiente y otras que más bien están perjudicando el mercado. En gran proporción, esto se debe que en el Perú la tasa de población sigue en aumento lineal y constante,
Causa de esto es que existe mayor demanda de edificios, casas, departamentos y muchos ejemplos más, parques que hay que construir, puentes, y esta actividad tiene mayor impacto en el medio ambiente por lo que cada una de estas consume energía al momento de construirse, mientras se construye y durante todo su ciclo de vida a largo plazo. Con esto quiero decir que las construcciones afectan directamente al calentamiento global. Enzo Piñatelli, y continuando con el desarrollo del tema, voy a hablar un poco sobre la construcción sostenible propiamente dicho. Podemos decir que el término de construcción sostenible abarca no solo los edificios propiamente dichos, sino también cuenta con el entorno y la manera con que se integran para formar las ciudades, pequeñas aldeas y todo eso. El desarrollo urbano sostenible, o también llamado urbanismo sostenible, tiene el objetivo de crear un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no solo en cuanto a las formas y la eficiencia energética y del agua, sino también para su funcionalidad como un lugar que sea mejor eh, para vivir. La experiencia ha demostrado que no resulta fácil cambiar el sistema de construcción de los edificios y de gestionar su funcionamiento, pero con un poco de esfuerzo todo es posible. Además, podemos decir que para ello debe romperse con la rutina y los hábitos adquiridos por décadas por el actual sistema de construcción que no ha tenido en cuenta el papel finito de los recursos naturales, sino todo lo contrario. Esto conlleva un cambio en la mentalidad de la industria y las estrategias económicas con la finalidad de priorizar el reciclaje, el reuso y la recuperación de materiales frente a la tendencia tradicional de la extracción de materiales naturales y de fomentar la utilización de procesos constructivos y energéticos basados en productos y energías renovables. Para resumir todo esto, podemos decir que la construcción sostenible se puede definir como aquella que, teniendo especial respeto y compromiso con el medio ambiente, implica el uso eficiente de la energía y del agua. Los recursos y materiales no perjudiciales para el medio ambiente resulta más saludable y se dirige hacia una reducción de los impactos ambientales. A continuación hablaré sobre cómo minimizar el impacto con los temas ya dichos. Para minimizar el impacto ambiental relacionado con la construcción, se pueden implementar soluciones que disminuyan en manera equilibrada los efectos negativos que causan estos materiales. Es decir, los gastos de energías innecesarios que se utilizan para producirlos, producirlos e instalarlos. También, además, los residuos que se generan cuando se fabrican y los más perjudiciales, lo cual es la contaminación directa o indirecta que se manifiestan en algunas de las soluciones. Algunas de las soluciones pueden ser, por ejemplo, aquí podemos ver el reuso. ¿El reuso en qué se basa? Es en reutilizar, como mismo dice la palabra, los edificios que existen cuando se realizan grandes reformas o demoliciones, pero teniendo en cuenta que deben existir elementos, lo cual garantiza un óptimo desarrollo para la construcción, como pueden ser una buena cimentación, una cubierta en buen estado, suelos elevados, etc. También podemos reciclar, por ejemplo, recuperar los residuos generados causados por la construcción como madera, asfalto, papel, cartón, etc. También hacer una elección adecuada. ¿A qué me refiero con esto? A elegir materiales que sean recuperados de construcciones, tales como en el ítem anterior, madera, tejas, ladrillos y todas esas materias primas que puedan ser reutilizables. Además de una elección nacional, con esto quiero decir elegir materiales que sean de origen local, que tengan cercanía con el área de construcción para minimizar los gastos de transporte y así minimizar la polución. Además, el uso de energía eficiente. Aquí podemos ver que es para la protección contra la radiación solar, empleo de luz natural, utilización de energía renovable e instalaciones de controles. Pasando al siguiente tema, vamos a hablar un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. El primer objetivo de los desarrollos sostenibles es el fin de la pobreza. Aquí podemos relacionarlo también con la construcción sostenible porque la pobreza puede ser un factor fundamental para que no todas las personas tengan los recursos para una construcción sostenible. Como algunos ejemplos podemos decir que unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional,
con 1.9 dólares de salario diario. Además, en el 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias con menos de la cifra ya mencionado por persona. En el mundo existen alrededor de 122 mujeres entre los 24 y 35 años viviendo en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. Además, es válido decir que la mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en dos regiones específicas, en Asia meridional y en África subsahariana. Además, las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países pequeños, frágiles y afectados por conflictos. Y como último punto en estos objetivos, podemos decir que en el año 2017 las pérdidas económicas debido a los desastres naturales, incluidos 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron con más de 3 billones de dólares en pérdidas. Pasando al siguiente punto que se relaciona con nuestro trabajo, es el punto número 3 de salud y bienestar, que podemos decir que muchas regiones se enfrentan a graves riesgos para la salud, como altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas y no transmitibles y una mala salud reproductiva, pues puede verse perjudicada una construcción sostenible, debido a que al tener graves problemas de salud es casi imposible poder abarcarse en otros temas a los gobiernos. También podemos decir que en las últimas décadas se han obtenido grandes avances en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Pero para lograr la meta de este objetivo de salud y bienestar, podemos decir que establece que en el 2030 haya menos de 70 fallecimientos. Es algo que es una meta muy alta que se ha interpuesto a los objetivos para poder alcanzar. También se deberá mejorar la asistencia cualificada en los partos, para así no tener muertes maternas o neonatales. Además, para alcanzar el objetivo de reducir las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en 1/3 para el 2030, como la reducción de las muertes en 70 fallecimientos. También se puede decir que se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y para hacer frente a una numerosa y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud. Si nos centramos en proporcionar una financiación más eficiente a los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y la higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos y proponer más consejos sobre cómo reducir la contaminación ambiental, lograremos progresos significativos en ayudar a salvar vidas a millones de personas, ya que si nos enfocamos en la salud primero, es una base para poder luego tener una buena ciudad, y con ello tener una buena ciudad limpia, ordenada y saludable, podremos fomentar que todo esto se englobe y poder tener un conjunto perfecto. Además, podemos decir que el punto número 9, que es industria, innovación e infraestructura, está dentro de lo que abarcamos, pero esto ya lo tocamos con mayor precisión dentro del trabajo escrito. Por eso ahora pasaremos a el número 11, el cual son ciudades y comunidades sostenibles. Algunas características de estos o algunas recomendaciones que nos da la Organización Nacional de Naciones Unidas, es que la mitad de la humanidad, es decir, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades, y se prevé que hasta ahora la cifra aumentará en 5.000 millones para el año 2030. Además, se dice que el 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá un lugar en el mundo del desarrollo. Actualmente 883 millones de personas viven en barrios marginales, y la mayoría se encuentran en Asia Oriental y en Sudoriental. También es propio decir que las ciudades del mundo ocupan el 3% de la Tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.
También se dice que la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de la vida y la salud pública, ya que desde el 2016 el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía con las normas de seguridad establecidas por las organizaciones mundiales de la salud, lo que provocó un total de 4.2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire a menos de 2.5 veces más altos que el estándar de seguridad. A continuación pasaremos al tema de edificios verdes. El tema de edificios verdes nace como respuesta a la problemática que se presenta en alrededor del mundo con contar con ciudades sostenibles y ecoamigables. En el Perú, por ejemplo, ya se cuenta con más de 60 edificaciones que cuentan con los materiales necesarios para reducir el impacto ambiental. El uso eficiente de energía y la reutilización de agua en los edificios verdes es bastante sencilla según el presidente de la empresa mobiliaria de SUMAC. Además se dice que algunos de estos edificios sostenibles utilizan diseños de vidrios aislantes o que tomen en cuenta la orientación del sol, así como reduciendo el consumo de energía artificial. En países como Estados Unidos y en Argentina, captan las lluvias, las filtran y las utilizan para los sanitarios o así también como para regadíos por goteo. Podemos usar los edificios verdes como una rentabilidad. Por ejemplo, a diferencia de los edificios convencionales, los edificios verdes son un 5% más costosos, pero sin duda lo que se ahorrará en agua, luz y servicios básicos durante el tiempo que se vive en dicho lugar compensará este aumento y así contribuiremos al medio ambiente de manera drástica. Otro beneficio es a favor de los ocupantes de estas edificaciones, ya que al ser un edificio innovador, tecnológico y ecoamigable, se puede decir que los ocupantes aumentan un 16% su productividad, ya que se encuentran en un buen ambiente y con mejor calidad. A continuación pasaremos a el tema normativo de la construcción sostenible. Continuando con la normativa de construcción sostenible, podemos decir que mediante un decreto supremo, el legislativo aprobó el Código Técnico de Construcción Sostenible, que tiene como número 015-2015 de vivienda. Considerando que el artículo 1 del título preliminar de la Ley 28611, que es la Ley General del Ambiente, dispone que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y de forma colectiva. Asimismo, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país contribuye todo esto con una construcción sostenible. El objetivo de dicho decreto supremo es que el Código Técnico de Construcción Sostenible tenga por objeto normal los criterios técnicos para el diseño y construcción de edificaciones y ciudades a fin de que sean calificadas como edificaciones sostenibles o ya mediante ciudades sostenibles. Además, como campo de aplicación podemos decir que la presente norma se aplica en el ámbito nacional para los procesos constructivos a nivel de edificios y a nivel urbano, es decir, que se aplica a edificaciones y a ciudades nuevas. Cualquiera sea el sector que pertenezca, público o privado. Por último, hablaremos sobre las conclusiones del trabajo. Para resumir este informe sobre la construcción sostenible, hay que mencionar que hay muchos puntos a considerar, como por ejemplo lo que ya hemos considerado de minimizar el impacto, considerando las construcciones sostenibles en el ambiente, además de los objetivos sostenibles que nos han puesto la ONU,
o que se han marcado ellos, que son representativos y que abarcan mucho nuestro proyecto. Además, que no podemos, por ejemplo, tener un uso razonable del agua sin considerar los materiales que no sean dañinos para el medio ambiente y para las personas que lo rodean. Porque, pongamos, ¿de qué sirve tener un uso considerado si por otro lado estamos dañando de una peor forma el medio ambiente? Es algo totalmente incoherente. Además de tener en cuenta que el desarrollo sostenible de toda la sociedad va de la mano con los conceptos de construcción sostenible, a pesar de que este concepto no sea del mayor agrado para las personas más conservadoras. Gracias.